Vale, gente, como siempre, dejadme un segundito que compruebe que va todo bien, que la imagen va bien, que se me escucha, que todo va bien, como siempre, y empezamos, ¿vale? A ver si quiere cargar, que últimamente no sé qué pasa, que no me va del todo bien. Vale, perfecto, veo que sí que va bien, así que nada, vamos a empezar. Y muy buenas, raveleros, soy raver135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Witcher 2. Y hacía un montón que no lo traía, la verdad, entre las fiestas y que, bueno, últimamente estaba trayendo mucho LOL. Pues nada, lo teníamos un poco olvidado, la verdad que estábamos en una zona bastante complicada, ¿no? En el boss del segundo acto, que era Draug, si no recuerdo mal, se llamaba, el gigante este de... ya me saldrá, el gigante de fuego, ¿no? Y de piedra, que la verdad que nos pega una buena paliza y bueno, lo paramos ahí y he estado mirando fuera de cámara y tal cómo hacerlo y la verdad que es muy difícil, ¿vale? En nivel medio está súper complicado. Lo vamos a intentar, ¿vale? Pero ya os digo, está el tema muy difícil. Y si no, bueno, intentaremos bajar de esto a nivel medio y ya está. Vale, pues que ya veréis, es que nada más empezar ya te pega una hostia, ¿sabes? Así que... bueno, vamos allá, ¿no? A ver qué pasa. Ya veis, la primera en la frente, ya la habéis visto. O sea, la primera en la frente no te la esquivas, ¿vale? Entonces he estado mirando en el inventario, digo, a ver qué puedo hacer. Y bueno, pues... lo único así que puedo hacer así en serio es... ¿dónde estaba? Esto parecía que funcionaba bastante. Vale, lo que no sé si ponerse a la espada de plata o a la espada de acero, ¿vale? Vale, se lo vamos a poner a la espada de acero, ¿vale? Y ya está. Vale. ¡Ojo! Madre mía. Es que mete unas castañas que no son ni medio normales el tío este, ¿eh? Ya os lo digo ahora. Y fijaos qué poquito vida le bajo yo, o sea, es que es brutal. Por no hablar de que pasa esto, ¿vale? Que cada 2x3 te hace ataques a distancia, o sea, se ordena que te tiren flechas, se ordena que te tiren unas piedras también, que no facilitan las cosas, la verdad, para que no nos engañemos. Uy, es que tiene mucha vida el tío, ¿eh? Vale, vámonos. Es que tiene mucha vida, todas. ¡Vamos! ¡Vamos! El aceite ese va muy bien, ¿eh? Esto del aceite lo he estado mirando ahora porque es que no tenía manera de matarlo y veo que el aceite va súper bien para darle caña al tío este. Va, que te cagas, vamos. Pero que te cagas. Fijaos, si ya le he quitado casi media vida. Madre mía, yo pensando que me iba a costar un montón. Lo tengo... Para que no lo sepa, lo tengo en nivel medio, ¿vale? O sea, lo voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis que no os miento. Vale, lo tengo en nivel medio, pero es que me estaba costando la vida, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Mierda. Mierda. Vámonos para atrás. Venga, nos ponemos el... ah, vale, esto es lo que estoy usando, ¿vale? Estoy usando la magia Queen, creo que es, que te da escudo, ¿vale? Y va súper bien, ya lo estáis viendo que va súper bien. No, es totalmente necesaria, ¿vale? Para que te protege de los golpes, ya lo habéis visto. Es que hace falta, fijaos el golpetazo que me ha pegado, me ha reventado, tío, ¿eh? No, vale, vámonos. Vámonos, vamos a entrar a la suerte. Uf. Pero esto porque lo he estado mirando, lo del aceite ese. Si no, ¿de qué, sabes? Habéis tirado unas bolas de fuego que son un verdadero dolor de cabeza, os lo digo ahora. Son un dolor de cabeza tremendo. Ya os digo, si no me ha matado 15 veces el tío este, no me ha matado ninguna, os lo digo en serio. No es broma. Otra vez las roquitas. Joder. Qué original no es, como podéis observar. Qué original no es. Mierda, vámonos, que nos mata, ¿Veis? Es que cuando se pone así no me puedo acercar a él, ¿vale? Porque me va a pegar y me va a matar. Entonces...
No puedo, simplemente es que no puedo, ¿vale? Porque si me acerco ya lo veréis. ¿Lo veis? No debía hacerlo. Y otra vez. Se pone un poco pesadito, ¿para qué nos vamos a engañar? Oh, shit. Ven para acá, ven para acá. Ahora. Vale, bien. Hay que meterle hasta en el carnet, ¿eh? En este momento que se queda así como tonto. Vale, vámonos. Venga, va, que ya casi lo tenemos. Oh, mierda. Vámonos. No, pero si ya casi te tengo. En fin, bueno. Son flechas, este es el sencillito para esquivar. Ah, no te quedes aquí atascado. Ahora, vamos, maldita destrucción. Maldito cerdo. Muérete ya. No se muere, no se muere. Maldito pesado. Venga, ya le queda poquito, ¿eh? Pero claro, esto si no te pones el aceite y no te pones lo que me estoy poniendo yo, la señal Queen, es que no haces nada contra este. Es que no haces nada. Este me molesta más, ¿veis? Es más complicado de esquivar este ataque. Vale, perfecto. Vamos a darle. ¡Muérete! Sí, señor. ¿Estoy sobrecargado? ¿Cómo voy a estar sobrecargado si no he cogido nada? Vale, menos mal. Gods, we can't fight such sorcery. Sorcerers hail unclean fire. We're doomed. Why are they doing this? As the prophecy saith, and the time will come when sorceresses turn on men. Flaming balls rain from the sky, and destruction will be unleashed. What should we do? Wait here for death? I shall lead you as a shepherd leads his flock, safely from the Vale, dark menos mal, abyss. chicos. De verdad que estaba sufriendo un montón, ¿eh? Me ha matado ese tío un montón de veces fuera de cámara, buscando la manera de matarlo, y lo he pasado fatal, la verdad. Pero bueno, ya está, ya lo hemos quitado de en medio, ya podemos correr. Vale, supongo que hay que ir hasta allí. Voy a suponer, ¿eh? Tampoco estoy seguro. No sé si puedo ir por aquí. Si puedo ir por aquí, sí, vale. Supongo que tengo que ir ahí, no lo sé, ¿eh? Tengo que ir ahora. Vale. Como nos lo marcaba así con la cámara, digo, tiene que ser ahí. Stop firing! Our men are dying! A massacre! Save us, sire! Sabrina, is that your work? Order your troops forward, Your Majesty. The Adernian army is routed. Not only the Adernian, look at that terrified horde. This very morning they were the finest of my knights. They'll make it if they're reinforced. Who allowed you to use magic? Sire, if you strike now, Lawmark will be yours. You've tainted my honor, brought death to dozens of knights. Sire, the battle was lost. You put me to shame before them of end. His troops fought like men of honor should. To the end. Sabrina Glevesing, I sentence you to death. You shall burn at the stake. I will return to claim my birthright. Vale, aquí esto es el pasado justo cuando cuando condenas a Sabrina. O sea, esto es justo antes de matarla. Sabéis que luego... No sé si os acordáis, ¿no? Vale, todo esto es del pasado. Qué guay. Vale, bien, pues no... Nos lo hemos pasado, por fin. Qué estrés, chicos. No mighty mortal, no heap of meat or strong man can parry the strike of the Slizzard's tail. Letho couldn't either, but by some miracle he survived. I helped him. After all, witchers on the path should help each other. He had two comrades, brother witchers from the School of the Viper. The hunt continued south, and Letho of Gullet knew where it was going. He knew where the hellish chase Vale, would por end. ahora son 3. No sabemos si hay más. Pero por ahora son 3 los asesinos de reyes. Y en teoría a los 3 los conocemos. En teoría. Aunque no lo recordamos. Finally awake? Where are we?
In one of the safest places in the camp, my friend. The brothel? El burdel. ¿Te gusta a ti la compañía ni nada? How did I wind up here? I found you out in the fields, unconscious. The fog? Gone. 3 days ago. Oh, yes. 3 days? You sure? Mm-hmm. In that time, Roach ventured deep into Kedwen on some secret mission. Managed to go off and come back. Did you come here to fuck? You gotta be kidding! My friend on his deathbed? I couldn't possibly do that. Formica que a formica. You're in a whorehouse. In a professional capacity only. Cedric was right. The power within the Battle of Spectres restores memory. Ah. So, did you get a look at another chapter of the epic poem titled Geralt of Rivia? Más I que un remember poema parece la you Biblia tracked esto, down the Wild Hunt. Who? Letho, Foltest's murderer. I saved his life and he knew where to find the Wild Hunt. I don't know if we rescued Yennefer. So, what happened while I was out? Loads. You drove off the fog of specters. Henselt learned of the plot against him, and Deathmold lost it completely. Why has Henselt waited to attack? The Kedweni nobles and officers are holding out for privileges. They want assurances there'll be no treaty with Nilfgaard, and that they'll get lands in the Pontar Valley. Henselt's agreed. Not on your life. He blew up. Roared and wailed and called them cowards. Thing is, he can't alienate the nobles completely. It went on for 3 days. Finally, he convinced part of the army, probably promised him a thing or two, and moved against Vergen. The battle's probably just getting underway. What did you mean when you said the Deathmold's lost it? Henselt chewed him out for not telling him about the plot. Then he chewed him out again for failing to find the plotters. Deathmold's an algo ambitious típico. guy. I can see how the stress might have gotten to him. That ambitious guy has had every last suspect arrested. Now he's interrogating, torturing, and hanging them. No veas. Yeah, he always goes back Mejor to no what he meterse con does él. best. No vaya a ser que corramos la misma suerte. Any news on who might be behind the plot? They arrested Brightfelt, Kirim of Kangorn, and Gunnar Bleckenhove and his entourage, but I haven't heard any details. Though I do know where to find the leader of the plotters. How come? I've always maintained that brothels are some of the best places under the sun. They're not only great places to... Get to the point, Dandelion. I overheard Whistling Wendy talking. Incidentally, don't let her nickname fool you. She's got a beautiful... Focus, Dandelion. ¿Lo veis? Haven't Aquí the dice... faintest who she was talking to. Never saw his face. Los But I doblajes no heard son him buenos, clearly. Los Further subtítulos instructions from the no son boss. fieles a lo que Today, dicen. in the hut on the cliff. Dandelion. There's one more thing. Tell me. ¿Veis? Pone todo el rato Yaskie y nunca dice Yaskie. Right. We need to get out of here. You need to get out of here. Quick. I'm not about to leave you behind, Geralt. Adventure awaits. Kingdoms teeter, plenty of things to write up in ballads. Damn it, Dandelion, game's over. Can't you see that? When Deathmold finds you, you've got to go. Somewhere far from the Pontar Valley. Vas a palmar, pero fijo. Estás un poco en la mierda. All amigo. right. I'll do it for you. I'll go to Oxenfurt, say hello to some of our old friends. But just as soon as this blows over, I'll come looking for you. I know. We have unfinished business to take care of. What now, Geralt? I need to find Sheila and the Kingslayer. Then I need to get my memory back. First, I'm gonna find out who's behind this plot, though I expect I already know. Think it's Sheila? Sí, yo creo Leave, que... Dandelion. Hide. Yo creo and que I'll see you soon, el old mago friend. debe tener algo que ver. Vamos, estoy casi seguro. A lo mejor me equivoco, pero... Vale, teoría de la conspiración, bla bla bla. Estoy sobrecargado, no sé por qué, porque yo no he cogido nada. Es decir... vale. A ver, debo tener chatarra por ahí. Claro, es que tengo un montón de pociones que antes no tenía. Tiene sentido. Esto no sé qué hacer con ellos, la verdad. No tengo un trofeo de... Ah, mira, trofeo de Draug. Ah, por haberlo matado, chaval. Épico. Es raro, mágico, mágico. Bueno. Esto de momento no nos interesa. Esto tampoco, esto tampoco.